Vamos a continuar con nuestra serie Él es Dios. Eso es lo que estamos estudiando, nuestra serie Él es Dios, en donde hemos podido conocer a Dios en sus distintos atributos. Así que vamos a continuar hablando de esto. Ha sido una serie que nos ha llenado de alegría, gozo en el corazón, de poder conocer a nuestro Dios de manera más íntima, de manera más profunda. Así que yo lo insto, si usted no ha podido escuchar las enseñanzas anteriores, a que lo pueda hacer. Él es Dios. Hoy nos toca, como usted puede ver acá en nuestros títulos, usted puede leer que vamos a hablar acerca de la misericordia, ¿verdad? Como parte de los atributos de Dios, ¿ok? Para ello vamos a ir al Salmo 136, vamos a leer el versículo 1, un salmo conocido, un salmo que cantamos, así que vamos a ir a esta palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice el Salmo 136, versículo 1? Alabad es un imperativo, es una ordenanza, ¿verdad? De parte de Dios. Debemos alabar a Jehová. Alabad a Jehová. ¿Por qué? Aquí está la razón por la cual debemos adorar al Señor. Porque Él es bueno. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Y otra razón dice porque para siempre es su misericordia. Ahí nosotros podemos ver entonces por qué razones el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia. Qué hermoso texto, qué hermosa palabra del Señor. Bueno, entonces vamos a continuar con los atributos de Dios. En este caso estamos hablando con la clasificación de atributos que son comunicables, es decir, que también deben estar manifiestos en nuestras vidas, ¿verdad? Recuerde usted que están los atributos incomunicables que solamente se manifiestan en Dios, por ejemplo, todo su poder, ¿verdad? Lo que es omnipresente, omnipotente, todo eso lo aprendimos, ¿verdad? Y ahora ya estamos hablando acerca de estos atributos, estas características de Dios que se consideran como comunicables, atributos comunicables que están presentes en Dios y también se manifiestan en nuestra vida como una consecuencia del Espíritu de Dios en nosotros. Emanuel, Dios con nosotros, el Espíritu de Dios habitando ahora en nuestras vidas. Y esto es una manifestación. La misericordia en nuestras vidas es el regalo de Dios y la manifestación en nuestras obras hacia el prójimo es la manifestación de que Dios habita en nuestros corazones. Hoy hablaremos acerca de la misericordia entonces de Dios como uno de sus atributos. La etimología de la palabra misericordia viene de una palabra del latín, ¿verdad? Que es la misma palabra misericordia. O sea, es lo mismo que nosotros usamos en el español como misericordia, es la misma palabra en el latín, pero está compuesta de tres, por lo menos tres, ¿sí? Tres palabras en una etimología, ¿verdad? Que es la palabra miser, que significa miserable, significa desdichado, eso es la palabra miser. Cor viene de cordis, ¿verdad? Que es corazón, ¿verdad? Miserable, la miseria del corazón. Y hay acá hay un sufijo que es ia, misericordia, ¿ok? La palabra, este sufijo ia, esta palabra se refiere a la capacidad de sentir la desdicha de los demás. En este primer caso lo estamos viendo desde el punto de Dios hacia el hombre, ¿verdad? La misericordia de Dios hacia el hombre y también la misericordia de nosotros hacia los demás. Lo vamos a aplicar de ambas formas. La misericordia es en un aspecto compasivo, la misericordia es un aspecto compasivo del amor hacia aquellas criaturas que están en desgracia o que por su condición espiritual no merecen ningún favor. Y ahí estamos usted y yo. No merecíamos nada, ¿verdad? Pero el Señor se compadece de nosotros. Actúa la misericordia del Señor, dándonos esta oportunidad de ser hoy día llamados hijos de Él. Comprender entonces que nuestro Dios es un Dios rico y abundante en misericordia. ¿Sabe lo que sucede cuando usted piensa en esto? Cuando usted y yo como cristianos comenzamos a meditar, nos detenemos un momentito a pensar en la misericordia del Señor, que Él es rico y abundante en misericordia, simplemente esto nos lleva a levantar nuestras manos y decir, aleluya, gloria a Dios. Nos lleva a la adoración, nos lleva a postrarnos delante del Señor por su misericordia. Vamos a leer un salmo, el Salmo 59, en el versículo 16,
tenemos un salmo que nos habla justamente de eso. Estamos diciendo entonces que comprender la misericordia de Dios nos lleva a la adoración. El Salmo 59:16 dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Ahí está la adoración. Y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. ¿Está usted de acuerdo con esto? ¿Ha sido el Señor bueno con nosotros? ¿Ha sido el Señor refugio en el día de nuestra angustia? Bueno, justamente eso es lo que hoy día estamos aprendiendo, ¿verdad? Acerca de la misericordia del Señor. Yo estoy seguro que en la medida que podamos comprender cada atributo del Señor, vamos a caer postrados delante del Señor en adoración. Asimilar, hablando de la misericordia, asimilar en nuestra comprensión que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, entonces nos lleva a una actitud de adoración ante Dios de manera constante. Por eso el Salmo dice, bendice alma mía al Señor constantemente y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué importante, hermanos, es poder comprender esto. Es muy importante que los cristianos comprendamos con claridad qué es la misericordia de Dios. La ignorancia o la mala enseñanza de este atributo de Dios ha llevado a muchos a abusar de la misericordia o incluso en algunos casos lleva a algunos a rechazar la misericordia. La palabra misericordia se puede interpretar como una compasión activa en el caso de Dios. Constantemente el Señor, la misericordia es eterna en el Señor. Es una manifestación, ¿verdad? Es una compasión activa, ¿verdad? Que está ahí. La misericordia es la manifestación de la compasión que Dios tiene por nosotros y también que nosotros deberíamos tener con los demás. Dios es misericordioso, ¿sabe por qué? Como decía el Salmo, porque Él es bueno, porque Dios es amor, porque Dios es bondadoso. Todo eso, ¿verdad? Todas esas características, todos los atributos del Señor se manifiestan en su misericordia. La misericordia es la consecuencia de la bondad de Dios. Y los cristianos, como usted y como yo, somos llamados a ser bondadosos. Una pregunta para ustedes, mis amados hermanos, y para mí. ¿Cómo estamos hoy día ante Dios en relación a la misericordia, en relación a la bondad hacia los demás? ¿Cómo estamos? Usted y yo no podemos ser misericordiosos con el Señor. No podemos ser bondadosos con el Señor porque Él lo tiene todo, Él no necesita nada. Pero acá vemos también que este atributo debe estar presente en nuestras vidas. Entonces es muy importante que no solamente nos quedemos hoy día con la enseñanza del atributo como tal, en términos de conocimiento, sino que lo podamos también aplicar como atributo comunicable, lo podamos también aplicar en nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida hoy? ¿Cómo está nuestro corazón en relación a la misericordia, en relación hacia la bondad? Muchas veces decimos, Señor, ten misericordia. Usted seguramente lo ha dicho, ¿no? Quizás ha estado en algún momento difícil o ha visto a alguien que ha estado en una situación difícil y decimos esta frase muy, muy usada, ¿verdad? Señor, ten misericordia. Al escuchar esta frase, pareciera, ¿verdad? Se podría interpretar, si alguien la escucha así como Señor, ten misericordia, pareciera que en algún momento Dios dejara de tener misericordia, porque le estamos pidiendo que Dios tenga misericordia. Es como que Dios perdió la misericordia y nosotros clamamos que ahora tenga misericordia. Ahora, yo le tengo que decir que Dios es misericordioso siempre. Otra cosa es que su misericordia nos alcance, ¿verdad? La misericordia del Señor es para siempre, es eterna, pero algo muy distinto es que la misericordia del Señor alcance a alguna persona. Recuerden usted también que Dios es soberano. Desconocer los otros atributos de Dios nos pueden llevar a una mala interpretación de la palabra de Dios. Por eso debemos contrastar bíblicamente la misericordia de Dios y la soberanía de Dios. Y todo esto en el amor de Dios. ¿Se da cuenta que es importante conocer todo lo que es Dios
Es muy importante porque si no nos vamos a equivocar y vamos a caer en errores, ¿verdad? La Biblia nos enseña que la misericordia de Dios es, si usted lo quiere notar ahí, vamos a ver por lo menos unos 3 puntos, la misericordia del Señor es grande. Vamos a ver acá en Primera de Reyes, vamos a leer el capítulo 3 en el versículo 6, y acá vemos a Salomón, ¿verdad? Haciendo alusión justamente a la misericordia del Señor. Este primer punto, esta primera enseñanza de la Biblia nos dice que la misericordia del Señor es grande, es inmensa, ¿verdad? Hasta los cielos es tu misericordia, cantábamos, ¿verdad? En los cánticos. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 3 6, que dice así. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia, ahí está la palabra, ¿verdad? Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, que era su padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Recuerda usted que Salomón, hijo de David, tuvo la misión de reinar, ¿verdad? Fue el tercer rey, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que Salomón, en su sabiduría, logra visualizar, logra entender, ¿verdad? Que Dios es un Dios misericordioso. Salomón conocía la historia de David. Aquí vemos nosotros que lo describe, ¿verdad? Pero también él tenía en su mente todo lo malo de su padre, el pecado, las cosas que él hizo que no estaban bien. Y a pesar de eso, Dios había tenido misericordia, ¿verdad? Ahora manifestada con él. Entonces, es importante que nosotros podamos entender lo que es la misericordia. A pesar de la miseria del corazón del hombre, Dios es bondadoso. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere hablar a nuestra vida. Dios quiere revelarse a tu corazón. Esa es la manifestación de la misericordia del Señor en este día. Entonces, hemos aprendido por medio de este pasaje, hay muchos pasajes que hablan acerca de esto, vemos que la misericordia del Señor es grande. ¿Ok? La misericordia del Señor es grande, no se olvide de eso. Un segundo punto, podemos hablar que la misericordia del Señor es abundante, es mucha, ¿verdad? Que la misericordia, que Dios en su misericordia, Él es rico en misericordia. Vamos a leer entonces el Salmo 119 en el versículo 156. Salmo 119, el más largo, ¿verdad? Y en el versículo 156 vamos a hablar y nos dice acá que la misericordia del Señor es mucha, es abundante. ¿Ok? Vamos a leer entonces este salmo. Dice, muchas son tus misericordias. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Cuando en el salmo dice oh, esta exclamación de oh, esa es una exclamación de asombro. Podría interpretarse incluso como una frase, una palabra o una sílaba de alabanza, ¿verdad? De asombro delante de, en este caso, de Jehová. Dice, muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Wow. Entonces este pasaje nos enseña que la misericordia del Señor es mucha, es abundante, que Dios es rico en misericordia. Vamos a leer ahora un versículo que está en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 4. Este pasaje también nos habla acerca de la abundancia de misericordia del Señor. Y ahora lo vemos no solamente en los Salmos, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que ahora lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 4 nos dice así. Pero Dios, ¿verdad? Pero Dios, usted ahí, como dice pero, usted lea lo anterior, lea los versículos anteriores. Pero Dios, que es rico, es abundante, ¿verdad? Que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Qué le parece? Ahí entonces hay una expresión ahora del apóstol Pablo hablándonos y asegurándonos que Dios es rico en misericordia, que Dios es un Dios abundante, ¿verdad? En misericordia.
¿Le parece? Entonces ahí estamos aprendiendo un segundo punto de lo que la Biblia dice en relación a la misericordia del Señor. Ahora veamos este tercer punto que nos habla acerca de que la misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios es eterna, pero vamos a agregarle una característica más. Es eterna sobre los que le temen. Ojo que temer no es lo mismo que tener miedo, ¿verdad? El miedo es algo que usted es una amenaza para usted, ¿verdad? Pero ser temeroso delante del Señor tiene que ver con vivir una vida en rectitud, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Entonces dice que la misericordia, este punto dice que la misericordia de Dios es eterna sobre los que le temen. Para ello vamos a leer el Salmo 103 en el versículo 17 solamente el 17. Entonces la misericordia de Dios es eterna sobre los que le temen. Salmo 103, versículo 17. Dice así, mas la misericordia de Jehová es, aquí nos dice desde cuándo, el tiempo, desde la eternidad hasta la eternidad. Fíjese que no está hablando de que la misericordia de Dios es desde la creación del hombre. No, no, no. Dice acá que la misericordia del Señor es desde la eternidad. Él es eterno. Así como hablábamos la semana pasada del amor de Dios, que siempre ha estado en Dios, nunca Dios aprendió a amar, tampoco nunca Dios aprendió a ser misericordioso. No tuvo que Dios ser influenciado, o no es que Dios haya tenido que vivir una experiencia con algo, con alguien, para comenzar a ser misericordioso. La esencia de Dios es ser misericordioso. Entonces este salmo dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y aquí está algo más que aporta. Dice, sobre los que le temen. Si usted es un hijo de Dios, si usted es un hombre temeroso, una mujer temerosa delante de Dios, entonces la misericordia de Dios estará con usted por la eternidad. Luego dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Un contraste. Misericordia a los que le temen, justicia sobre los hijos de los hijos. Vamos a leer ahora en el Evangelio. Vamos a ver también, justamente nos habla esta misma forma que tiene de expresar la eternidad de la misericordia, ahora lo vemos reflejada en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 5. Lo vemos ahora en el Evangelio, lo vemos ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En donde se plasma que la misericordia del Señor es eterna. Entonces dice Lucas capítulo 1, versículo 5, y su misericordia es de generación en generación. Pero acá hay algo más, lo mismo que en el Salmo, a los que le temen. Leámoslo de nuevo. Dice así, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Si usted es un hombre temeroso, si usted es una mujer temerosa de Dios, la misericordia del Señor nos dice a través del Salmo, a través de esta cita en el Evangelio, nos dice que su misericordia nos alcanzará de generación en generación. Hay promesas también para nuestros hijos cuando hay un corazón temeroso delante del Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren que la misericordia del Señor nos alcance día a día? ¿Cuántos? A nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes han orado para que la gracia y la misericordia del Señor alcancen a sus hijos? Hoy día yo veo a mis hijos pequeñitos, veo a mis hijos que aman al Señor, ¿verdad? De una manera tan humilde, de una manera tan sencilla como niños, ¿verdad? Pero también oro al Señor para que, si Él no ha venido antes y nuestros hijos crecen, yo oro para que nunca se aparten del camino del Señor. Yo siempre, cada vez que puedo, les digo, Emilia, nunca te apartes del Señor. Mosita, nunca te apartes del Señor. Al Vicente se lo digo de otra forma porque él no entiende mucho, ¿verdad? Pero mi oración constante, y estoy seguro que también la de mi esposa, es que nuestros hijos nunca se aparten del Señor. A veces los padres nos preocupamos demasiado en que nuestros hijos sean grandes profesionales, exitosos en nuestra vida, en esta vida. Algo que quizás no está mal, ¿verdad? No es malo que tus hijos sean grandes profesionales, que resalten en las ciencias o que sean exitosos. No es malo eso.
Sin embargo, nosotros como padres debemos formar hijos conforme al corazón de Dios. Ese es nuestro principal objetivo. Que todo lo demás, que cualquier cosa que suceda en la vida de nuestros hijos, sea producto de la añadidura de la bendición de Dios y de la misericordia. Por eso los padres debemos estar muy bien enfocados en cómo estamos orando delante del Señor. Muchas veces, a lo mejor tú vas a ver a tus hijos que no quieren conocer al Señor, que no quieren nada con las cosas del Señor, y tal vez tú estás solamente orando de que tu hijo sea un profesional, de que tu hijo sea el mejor de la clase, que tu hijo sea aquí, sea allá, en la sociedad. Pero no te olvides que lo más importante, lo más esencial en la vida del hombre es poder llegar al conocimiento de Cristo y ser temeroso, para que la misericordia del Señor les alcance y sean felices. Porque ya lo dijo el hombre más millonario en México, ¿verdad? Carlos Slim en una entrevista, yo se lo he contado y lo hemos escuchado muchas veces. Cuando la periodista le pregunta a este hombre multimillonario, señor Carlos, ¿usted es feliz? Y este hombre respondió certeramente, no soy feliz. Por lo tanto, la vida del hombre no tiene que ver con lo material, ¿verdad? Sino que con el temor, con su condición delante de Dios. Entonces el Salmo nos decía que, perdón, claro, el Salmo nos dice, y también Lucas 1.50 nos decía que la misericordia del Señor es de generación en generación y hace esta, esta, le agrega a esto, ¿verdad? Que es que tiene que ver con los que le temen. La misericordia del Señor va a estar sobre los que le temen. Cuando venimos al Señor, cuando usted y yo nos presentamos delante del Señor con un corazón humilde, con un corazón reverente, con un corazón arrepentido, entonces en ese momento, cuando estamos en esa condición delante del Señor, es ahí donde nosotros podemos gustar de la misericordia de Dios. Podemos experimentar la misericordia de Dios cuando venimos con un corazón humillado, humilde, sencillo, sincero, porque muchas veces nos acercamos con el Señor y tratamos de, de mentirle al Señor, de no ser sinceros delante del Señor. Tratamos de adornar nuestras palabras delante del Señor. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama religiosidad. Cuando el hombre trata de cubrir su corazón delante de Dios a través de sus obras, a través de sus intenciones. Pero cuando tú y yo venimos con un corazón desnudo delante del Señor, un corazón abierto delante del Señor, con una actitud humilde delante del Señor, vamos en ese momento a alcanzar la misericordia del Señor, ¿verdad? De nuestra vida. Dios mira de lejos al soberbio. Dios mira de lejos al orgulloso. Dios mira de lejos al murmurador. Dios mira de lejos a aquel que no ama a su hermano, aquel que no ama a su prójimo. El limpio de manos. ¿Quién habitará, Señor, en tu tabernáculo, en tu presencia? El limpio de manos, el de corazón limpio, puro. Y eso es algo que nos confronta, ¿verdad? Si queremos habitar delante del Señor, debemos hacerlo de esa forma. En las próximas enseñanzas vamos a hablar acerca de la santidad y la importancia también de nuestro corazón apartado, santo, para el Señor. Entonces nos acercamos al Señor con un corazón reverente, humilde, alcanzamos misericordia. Algunas personas desafían a Dios diciéndole, por ejemplo, Dios, si me ayudas, si me sanas, etcétera, te sirvo. A pesar de que conocemos muchas personas en donde Dios ha tenido misericordia, a pesar de esa actitud muchas veces desafiante delante de Dios, conocemos muchas personas así, que han llegado a los pies del Señor de esa forma. Dios le ha concedido ese milagro, Dios les ha dado una respuesta en su favor y algunos se han vuelto al Señor, otros no, la mayoría no. Esa no es la forma correcta de venir delante de Dios. Tú no puedes venir delante del Señor desafiándolo a que si tú, o condicionándolo a que si tú me ayudas, que si tú me sanas, que si tú me das esto o aquello, yo te voy a servir. Cuenta la historia que Martín Lutero se hace sacerdote, ¿verdad? En esta historia que nosotros conocemos,
de este reformador, se hace sacerdote justamente un día en una tormenta porque tenía terror a los truenos, a los relámpagos. Entonces, en una tormenta, eh, sumergido en su temor, él finalmente le hace una promesa y le dice a Dios, si tú me libras de estos truenos que me quieren matar, según lo que él lograba entender, me haré sacerdote, ¿verdad? Bueno, no era la forma correcta, quizá era un poco desafiante, era condicionando a Dios, pero finalmente vemos que Dios tomó eso, ¿verdad? Y usó a este hombre, ¿verdad? Para lo que nosotros ya conocemos dentro de la historia. Pero, hermanos, no es la forma correcta, ¿verdad? Por eso tenemos que ser también muy cuidadosos en la manera que presentamos en el Evangelio, ¿verdad? A las personas, para que la gente venga delante del Señor, para que rinda su vida, no por conveniencia, no por lo que Dios le puede dar, sino porque ellos reconocen que Él es Dios y que somos pecadores. Ahora, en relación a los puntos que hemos estado revisando, estos tres puntos, podemos decir que la misericordia entonces de Dios es grande, es abundante y es eterna con los que le temen. La misericordia de Dios es grande, es abundante y es eterna con los que le temen. Ahí está el resumen de esos tres puntos que hemos visto. La Biblia nos advierte que no deberíamos ignorar las acechanzas de Satanás, los planes que Satanás tiene día a día, ¿verdad? Usted debe saber, y no es que yo quiera hablar de Satanás, pero usted debe saber que cada día Satanás y sus huestes de maldad, sus demonios, tienen un plan para destruir nuestras vidas. Tienen un plan para hacer deslizar incluso al cristiano. Tienen un plan para destruir a sus hijos. Usted no debe ignorarlo, ¿verdad? No debe desconocer eso. Por eso es importante orar. Por eso es importante buscar al Señor. Por eso es importante estar fortalecido espiritualmente para poder enfrentar el día a día y ser victorioso por medio de Cristo, con todas estas batallas espirituales que tenemos en la vida diaria. Si la vida del cristiano es una guerra espiritual. Entonces no debemos ignorar las acechanzas de Satanás. Y en este sentido, debo decirle que hoy más que nunca Satanás se ha encargado de convencer al hombre en cuestionar la misericordia de Dios. Usted va a ver ahí todas las ideologías que existen en el mundo y se va a dar cuenta cómo este mundo perverso está haciendo todo lo posible por medio de las ideologías de denostar, ¿verdad?, la persona de Dios, de ir en contra de todo lo relacionado con Dios. Y eso es parte de un plan satánico. Nos ha tocado vivir, a usted y a mí, nos ha tocado vivir en este tiempo que es un tiempo escatológico, los últimos tiempos, a portas de la venida del Señor, y la cosa está complicada, la cosa no se viene fácil. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a caer en un caos? Vamos a seguir predicando, vamos a seguir buscando del Señor. No vamos a poner nuestra mirada en las cosas del mundo. Tu mirada tiene que estar puesta en el Señor. Imagínate que vas nadando por una piscina, ¿verdad? O un río torrentoso, ¿verdad? Y al fondo está el salvavidas, ¿verdad? Y tú, para poder llegar ahí, tienes que nadar, nadar, nadar y llegar y no mirar las olas que te amenazan, ¿verdad? El otro día con mis hijos estábamos ahí eh, subiendo algunas cosas con altura, con ellos estaban ahí practicando. Y en una, no me recuerdo si fue la Emilia o el Vicente, me decía, papá, tengo miedo, tengo miedo. Yo le dije, no mires hacia abajo, mira hacia arriba, no mires hacia abajo, mira hacia arriba, pon tu mirada arriba. Y empezó a mirar, ¿verdad? Y comenzó a subir. Y ya dijo, no tengo miedo, ya ahora puedo subir. Y bueno, venció su miedo. ¿Pero por qué? Porque puso su mirada en su objetivo. Los cristianos comenzamos a experimentar el miedo, comenzamos a cuestionar la misericordia de Dios cuando no tienes tu mirada puesta completamente en el Señor. Por eso es importante que corramos esta carrera, que va a ser difícil, esta carrera en esta tierra, lo hagamos con nuestra mirada puesta en el Señor. Van a venir los problemas, van a venir las dificultades, pero si tu mirada está puesta en el Señor, tú vas a saber siempre que Dios nos hace más que vencedores. Al poner tu mirada en las cosas del Señor, al conocer la palabra del Señor, tú vas a poder experimentar que Dios nos hace más que vencedores, que
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que todas las cosas nos ayudan para bien, que Dios tiene control de nuestra vida, que nuestra vida está en el hueco de su mano, que somos sus ovejas, que escuchamos su voz, que Él escucha también nuestro clamor, que Dios está con nosotros, que Él jamás nos dejará y jamás nos desamparará. Entonces el Hijo de Dios, que es temeroso, que conoce la palabra de Dios, puede continuar esta vida experimentando día a día la misericordia del Señor, que nos da el valor para seguir adelante. Ahora el mundo entero experimenta día a día la misericordia de Dios. La misericordia de Dios está sobre toda la creación. A veces los cristianos pensamos que la misericordia de Dios es solamente para los cristianos, pero eso es un grave error, porque la misericordia de Dios está sobre toda la creación. La misericordia de Dios no es solo para con los hombres, incluso recae sobre todo lo creado, ¿verdad? Nuestras mascotas, ¿verdad? Los animales, la tierra, ¿verdad? Toda la creación puede disfrutar también de la misericordia del Señor. Vamos a leer el Salmo 145 en el versículo 9. Salmo 145, versículo 9 dice así: bueno es Jehová. ¿Está de acuerdo conmigo, no? Bueno, bueno es Jehová, dice, para con todos. Aquí todos es todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Qué son las obras del Señor? Es toda su creación. La misericordia de Dios alcanza a toda su creación. Así que usted no trate de comprender que la misericordia de Dios es solamente para los hijos de Dios, ¿verdad? A veces tenemos un mal concepto en relación a cómo Dios actúa con el incrédulo, el inconverso. Pero la misericordia de Dios nos alcanza. Un día usted y yo, si un día usted es cristiano al igual que yo, un día Dios en su misericordia, en su gracia nos alcanzó. Pero ahí estábamos, ¿verdad? Ahora, existe otra forma también de la manifestación de la misericordia de Dios, que es la que Él ejerce sobre hombres. Ahora, no solamente sobre la creación, sino que ahora se refiere hacia los seres humanos, ¿verdad? Es una misericordia que Dios ejerce sobre hombres, ayudándoles, socorriéndoles a pesar de sus pecados. A este tipo de personas, también Dios da lo que necesitan a pesar de su pecado, a pesar de su incredulidad. Vamos a leer Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 45. Nos dice así, Mateo 5, 45 nos dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Chile está pasando hoy día por una tremenda sequía, ¿verdad? Somos uno de los países que está en el ranking de los países que va a experimentar eh, esta sequía, ¿verdad? Nosotros hace 3 años atrás hablábamos acerca de esto, lo podíamos ver acerca de la misma palabra del Señor y ya se veía venir. Y cuando veíamos hace unos días atrás que llovía, ¿verdad? Esto era una bendición. Todo cristiano agradeció a Dios. Yo estoy seguro que usted dijo gracias, Señor, por la lluvia, ¿verdad? Porque sabíamos también el contexto, ¿verdad? Quizás hace 15 años atrás, cuando llovía, usted decía, me carga la lluvia, mojarme el pelo, pero hoy día la lluvia en nuestro país realmente es una bendición, es una manifestación de la misericordia del Señor, ¿verdad? Y todos los cristianos agradecemos al Señor por esa lluvia, acá en Chile. Ahora, ¿esa lluvia solamente cae en su casa? ¿Solamente cae en el lugar donde usted se desenvuelve con su familia cristiana? La verdad que no, ¿verdad? Esta lluvia es de bendición para toda la creación, para todos los cristianos, incluso para los hombres que son malos, ¿verdad? Dice que entonces acá el texto dice que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Del no creyente es producto de su bondad. Aquí es una manifestación, porque Dios es bueno, porque Dios es bondadoso. Y ahí está la manifestación por medio de su misericordia, ¿verdad? Entonces, la misericordia del Señor hacia el no creyente, hacia aquel que se burla de las cosas de Dios,
hacia aquel que blasfema, blasfemar significa hablar estúpidamente, aquel que blasfema contra Dios y alcanza misericordia en su día a día, esto es producto de la bondad de Dios, de su benignidad o de su merced, como se dice también. Sin embargo, llega un día en que la misericordia de Dios se aleja del hombre rebelde. ¿Se acuerda que leíamos al principio que la misericordia es eterna sobre los que le temen? Bueno, ahora en contraste, hablando del que no le teme, hablando de aquel que no es un creyente, aquel que rechaza el mensaje de Dios, podemos decir que un día esa misericordia que es eterna, que está ahí, un día esa misericordia se va a alejar, ¿verdad? Ya no se va a manifestar en el hombre rebelde, ¿verdad? En ese momento ahora actúa lo que es el juicio de Dios, el cual juzga el corazón del hombre y lo juzga para salvación o para condenación. En ese momento, en ese momento terrible, Dios enviará al infierno esa alma que rechazó su mensaje. Hay mucha gente que hoy día está diciendo que eso de que Dios va a enviar personas al infierno o al lago de fuego, va a depender ahí del contexto, ellos dicen que eso es imposible, que Dios no es así, que es una equivocación pensar eso. Y tú le puedes decir, pero si la Biblia lo dice, se lo puede mostrar con claridad acerca del juicio de Dios. Hay muchos pasajes que hablan acerca de esto, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, que decirlo ahí. Pero la gente sigue diciendo que eso no va a suceder, que Dios es muy bueno como para poder hacer eso. Eso entonces es una de las consecuencias de solamente conocer el atributo, por ejemplo, de que Dios es bueno, ¿verdad? Y no ver los otros atributos. Entonces muchas personas que ignoran la palabra de Dios, al escuchar este tipo de consecuencias de que Dios va a enviar a mucha gente al infierno, eh, estamos hablando del pecador, ¿verdad? Estas personas concluyen que Dios entonces es malo. Y dicen entonces Dios no tiene amor, que Dios no es misericordioso. Pero en relación a esto, podemos decir lo siguiente. Miren, hermanos, Dios es el dueño de todo, absolutamente de todo, ¿verdad? Y Él es un Dios soberano, o sea, no está obligado en ningún caso a darnos más oportunidades para evitar nuestra condenación eterna, ¿verdad? No es una obligación de parte de Dios. Él creó al ser humano, le dio todo, ¿verdad? En el jardín del Edén, usted ya conoce la historia. Sin embargo, vemos que producto de la maldad del hombre, ya vimos las consecuencias. Romano nos enseña que por cuanto todos pecamos ahí, ¿verdad? Estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios no tenía ninguna obligación de salvarnos, de darnos una oportunidad, pero ahí vemos nuevamente la misericordia, vemos el corazón bondadoso de Dios, y nos da la oportunidad de ser salvo, ¿verdad? Y esa oportunidad de ser salvo está dispuesto para todos, ¿verdad? Ahí está la salvación, dispuesta para todo aquel que quiera participar de la salvación de Dios. Ahora, es importante decir también que nadie, ninguna persona nace siendo salvo, ¿verdad? Un bebé que nace bajo condenación. Ahora, si el niño muere, por ejemplo, ¿verdad? Si el niño muere a una edad en donde aún hay inocencia en su corazón, en donde él aún no sabe discernir, ese niño va con el Señor. Los niños son del Señor. Dice la Biblia, el Señor le dijo a sus discípulos que querían impedir que los niños se acercaran a Él, le dice, dejen a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Sed como niños en cuanto a la mente, al corazón. Pero debemos saber que toda persona nace, ¿verdad?, en condenación. Y si una persona no reconoce en su vida a Jesús como Señor y Salvador, esa persona está condenada. Entonces es importante poder conocer esto. Todas las personas en esta vida, todas las personas, han tenido muchas oportunidades para creer
y ser agradecidos de Dios. Todas las personas, la gente que tal vez nosotros conocimos, que murieron sin conocer a Cristo, todas esas personas tuvieron en alguna oportunidad de su vida la posibilidad de recibir el mensaje de Dios. Todos. Algunos lo recibieron, otros lo rechazaron, otros se burlaron. Eso significa que no creyeron, ¿verdad? Esta semana una persona me comentaba que Dios ha estado obrando, había puesto una petición, ¿verdad?, de oración, porque había una persona que en su familia que estaba con COVID y estaba muy mal, conectado a una máquina, ¿verdad?, de respiración artificial. Eso significa que estaba, y ya llevaba mucho tiempo, ¿verdad? Y hemos visto que Dios ha comenzado a obrar en ellos. Hemos estado orando por esta persona y Dios ha estado levantándole poco a poco y probablemente nos contaba que va a estar pronto de alta. Eso es maravilloso, ¿verdad? Ahora, sin duda que Dios está orando en esa persona que no es creyente, pero ahí está la misericordia de Dios. Ahora, el hermano que nos pedía la oración nos contaba que en estos días, que ya han estado recibiendo las noticias de que esta persona va mejorando, tuvo la oportunidad de reunirse con toda la familia, ¿verdad? Y como estaban ahí, le aprovechó de decirle que por qué no aprovechaban que estaban todos juntos y daban gracias al Señor por lo que Él estaba haciendo en la vida de este familiar de ellos, porque en su momento estuvieron muy afligidos. Ahora, ¿sabe cuál fue la reacción? Y él estaba dolido en su corazón, ¿verdad? Porque ninguno quiso agradecer a Dios y dijo que de un momento a otro se habían ido todos. Y uno fue capaz de agradecer. Porque como ya vieron que Dios comenzó a responder, entonces ya no era tan urgente. Por eso es muy delicado, hermano, esto de predicar a veces a las personas en el momento de la dificultad. Porque claro, pueden ser un buen terreno en el sentido de la recepción, en el sentido de que esa persona va a decirte que sí a lo que sea. Y te va a estar diciendo a ti, amén, amén, y va a estar diciéndole a los monjes y va a estar mandando su solicitud a los monjes de Brasil, para que a través de la brujería le hagan también algo, ¿verdad? Si es que es una enfermedad. O va a estar pidiéndote la oración a ti y va a estar comprando la pulserita de los 11 poderes para tener buena suerte. Entonces es muy delicado esto. Es muy delicado. Y esto es muy común que se dé así, ¿verdad? Pero va a llegar un momento, va a llegar un momento en la vida de las personas no creyentes, en donde ahora la misericordia del Señor, la compasión del Señor, la bondad del Señor se va a apartar de sus vidas. ¿Va a seguir siendo eterna la misericordia del Señor? Sí, pero va a llegar un momento en que esa misericordia ya se va a apartar de la vida de esas personas. El día que ellos mueran o el día que tengan que presentarse delante del Señor. No sabemos ahí el momento cómo va a ser, pero va a llegar un día en que la misericordia del Señor ya no va a estar. Se va a apartar de su vida, ¿verdad? Y ahí van a tener que recibir la retribución de su pecado al rechazar el mensaje de Dios. Hoy día nosotros tenemos a Jesús como nuestro abogado, ¿verdad? Él es nuestro abogado, Él intercede por nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Él es nuestro abogado, ¿verdad? Podríamos decir como nuestro representante ante el juez. Y Dios nos perdona por medio de Jesucristo. Y dice incluso la Biblia que ya ni se acuerda de nuestros pecados. Bueno, ahí está entonces la figura de Jesús como abogado. Pero un día Jesús ya va a dejar de ser el abogado nuestro y ahora Jesús va a tomar un lugar que es de juez. ¿Sabía usted que los jueces acá en esta tierra son abogados? ¿Verdad? Que tienen que desarrollar su función, su labor como abogado, deben tener ciertas características, obviamente no está relacionado a ningún tipo de fraudes, ¿verdad? Y ellos llegan a ser jueces, que les permite discernir, juzgar, ¿verdad? Ante las injusticias y poder poner la justicia delante de los hombres.
Entonces ahí vemos que Dios actúa, perdón, vamos a ver que el abogado, cuando pasa a ser ahora un juez, ese abogado ya no puede defender a nadie. El juez no puede emitir ninguna defensa en el juicio. Usted, si le pregunta a un abogado, usted va a saber que ahí hay ciertas parámetros, ordenanzas, ¿verdad? Reglas, eh, en donde el abogado no puede hacer una defensa, perdón, en donde el juez no puede hacer una defensa del imputado, jamás, ¿verdad? A lo mejor mi hermana Cecilia, si está ahí en línea, que trabaja en los juzgados, va a poder aportarnos acerca de esto, pero por lo que yo entiendo, esto no puede ser así. Entonces, el abogado que pasa a ser juez ya no puede defender a nadie, solamente él tiene que ver, ¿verdad?, el testimonio, las evidencias, y luego hace un juicio, una condena, ¿verdad? Hoy día Jesús, perdón, mi garganta, hoy día Jesús es abogado nuestro, ¿verdad? Está ahí delante del Padre. Abogado tenemos para con el Padre. Pero un día, en el juicio, en el gran juicio del trono blanco, después, mire, después de que el Señor venga, después que la iglesia, nosotros vayamos ahí a la presencia del Señor, celebremos las bodas del Cordero, estemos ahí todo ese tiempo en donde en la tierra va a estar la tribulación, ¿verdad? Viene la segunda venida del Señor, viene, usted conoce la historia, ¿verdad? Este enfrentamiento de los hombres, el anticristo, Satanás, contra Dios, contra Jesús, en un acto de desesperación, ¿verdad? Bueno, pero luego de eso viene el gran juicio del trono blanco. Y en ese momento Jesús está como juez, ¿verdad? Y ahí no hay nada más. Todas las personas, toda persona que esté ese día delante del Señor, ¿verdad? En el juicio, en el gran juicio del trono blanco, esa persona no tiene ninguna esperanza. Ahí van a estar los muertos, todos los que murieron sin Cristo en su corazón. También van a estar todos los que rechazaron al Señor, los que recibieron la marca en el tiempo de la tribulación. Todos esos van a estar delante de Jesús, ¿verdad? Ahí toda lengua confesará, ahí se cumple lo que dice la palabra, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, porque es evidente, lo van a estar viendo. Toda rodilla se doblará delante del Señor, sin duda que sí, pero no por adoración, sino que es porque ahí está Dios, Jesús está manifestándose como un juez, justo por lo demás. Dice la Biblia que su vara de justicia es inquebrantable. Entonces la misericordia del Señor va a estar ahí, pero ya no va a estar actuando en el favor de esas personas, porque ahora viene la manifestación del juicio de Dios, de Jesús, sobre aquellas personas. Y Jesús, que hoy día es abogado, ya no va a poder actuar como abogado, sino como juez. Será el día terrible, será el día tremendo. Va a ser un día de dolor, porque todas aquellas personas van a estar delante del Señor para ser condenadas. Hoy día está la gente viviendo la vida a su manera, rechazando el mensaje de Dios. Muchas personas dicen creer en Dios. Muchas personas dicen respetar a Dios. Muchas personas dicen yo oro cada vez que tengo una necesidad, oro pidiéndole cosas a Dios. O sea, viven un evangelio a su manera. Esas personas no están dispuestas a vivir una vida acorde a la voluntad de Dios. Ellos lo dicen así. Tú le dices, la Biblia dice esto, pero ellos te dicen así, pero yo vivo, yo tengo mi fe a mi manera, ¿verdad? Y te miran así, ¿verdad? Yo creo en Dios a mi manera. Yo sé que la Biblia dice, pero yo vivo a mi manera. Bueno, aunque esas personas sean muy educadas, aunque esas personas puedan ser incluso muy buenos vecinos, aunque esas personas puedan ser muy respetuosos, muy bondadosos, están inscritos en el hogar de Cristo, colaboran con los bomberos, tienen una membresía en World Vision, lo que sea, ¿verdad? Aunque esas personas tengan todas esas características, pero si esas personas rechazan el mensaje de salvación, esas personas irán al infierno.
si mueren hoy. Toda persona que muere hoy sin Cristo va al infierno. Pero luego del trono blanco, las personas van a ser lanzadas al lago de fuego, que es otro lugar preparado para aquel que rechaza el mensaje del Señor. Estamos hablando hoy día de la misericordia del Señor. Tal vez si tú no eres cristiano y estás escuchando esto, estás diciendo, pero ¿por qué ese Dios que amenaza? ¿Por qué Hoy día la misericordia del Señor está hablando a tu vida para que te arrepientas de tu pecado, de tus pecados, para que te vuelvas a Cristo y alcances salvación por medio de la misericordia del Señor. Acá la hermana Cecilia nos responde que me dice, así es, pastor, el rol del juez es imparcial y no puede conocer la causa a juzgar hasta el día del juicio, oral, abreviado o simplificado, en cualquiera de sus formas. Bueno, ahí entonces la hermana nos aporta, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? El abogado no puede ser abogado y juez. Un día, un día la gente estará delante del Señor. Todos aquellos que rechazaron van a estar delante del Señor y van a recibir ese juicio. ¿Sabes lo que va a suceder? Es que, bueno, dice la Biblia que será el crujir de dientes, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no hay nada más que se pueda hacer. Y esas personas van a ir al infierno, o en este caso al lago de fuego, convencidos de que es el lugar que les corresponde. No piense usted que, que van a decir injusticia, ¿verdad? Ni uno menos. No, nada de esas cosas, ¿verdad? El momento en que nosotros reconocemos que somos pecadores delante de Dios es cuando nosotros podemos experimentar la misericordia de Dios. Tal vez usted la experimentó, ¿verdad? Cuando tú y yo reconocemos esta condición, esta miseria de nuestro corazón delante de Dios, podemos experimentar la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. La muerte de Jesús en la cruz, hermanos, es la máxima manifestación de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Tú y yo éramos los que debíamos estar ahí clavados en esa cruz, sin ninguna esperanza de nada, solo condenación y juicio. Sin embargo, Jesús pagó nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre, sin merecer nosotros nada, sin tener nosotros ningún mérito en ello, ¿verdad? Solamente por la gracia y por la misericordia de Dios. Entonces, no, ¿cómo vas a decir tú, o alguien va a decir por ahí que Dios no es amor, que Dios no es misericordioso? Si Dios no te pide nada a cambio. Al contrario, es un Dios que cambia tu vida, que llena tu corazón, que te quita ese miedo por el cual vives, ¿verdad? Y pone esperanza en ti, pone un corazón nuevo, pone amor hacia los demás y te quita la culpa, ¿verdad? Tan importante eso. Y no te pide nada a cambio. En Hebreos capítulo 2, versículo 17, ahí se menciona a Jesús como el misericordioso y fiel sacerdote. No lo vamos a proyectar, pero usted ahí lo tiene en Hebreos 2:17, ¿verdad? Ahí entonces se menciona a Jesús como el misericordioso y fiel sacerdote. Recuerde que en los tiempos de la antigüedad el sacerdote era el encargado de ofrecer adoración a Dios, ¿verdad? El sacerdote era la voz del pueblo delante de Dios. El profeta era la voz de Dios hacia el pueblo. Entonces, el sacerdote, el sumo sacerdote, era el encargado de llevar delante de Dios, ¿verdad?, la adoración del pueblo, y Dios tenía misericordia y venía la bondad, la bendición de Dios recaía sobre el pueblo. Y dice la Biblia ahí en Hebreos, que el texto que le mencionaba en Hebreos capítulo 2, 17, se menciona acá a Jesús como el misericordioso y fiel sacerdote, porque también habían sacerdotes que eran infieles. Pero acá se menciona así. Nuestro Señor clavado en la cruz y luego su resurrección es el acto más grande de misericordia por toda la humanidad. Recuerde esto, por toda la humanidad. Pero un día esa misericordia no va a ser posible alcanzarla para algunas personas que hoy día están rechazando el mensaje, que se están burlando, que se están justificando. ¿Sabes tú que hay mucha gente que dice, no, yo no me acerco a la iglesia porque todas las iglesias son iguales, porque todos los pastores son unos sinvergüenzas, porque todo aquí, todo allá, porque a mí me pasó esto otro, y se justifican?
Pero yo te puedo decir, es cierto que hay muchas cosas que están mal. Es cierto que hay muchos hombres que se dicen ser hijos de Dios y no lo son. La Biblia los advierte acerca de eso. Pero no es una justificación para que tú no te encargues de lo que Dios ha ordenado. ¿Quién somos nosotros, hermanos? ¿Quién somos nosotros para cuestionar lo que Dios ha impuesto para nosotros como seres humanos? En obedecer su palabra. Y hermano, lo peor de esto es que es para nuestro propio beneficio. Si Dios puso su palabra, no para Él ser más Dios, y Él no necesita ser más Dios. Dios no necesita tener más fans. Usted ha visto los youtubers que hacen lo posible para conseguir like. Gente que se suscribe a sus canales y hacen cada cosa, ¿verdad? Pero Dios no necesita. Dios no nos necesita ni a ti ni a mí. No nos necesita Dios. Pero en su misericordia nos permite ser parte de su reino. Y ahí está la gente rechazando una y otra vez, cuestionando, ¿verdad? Poniéndole condiciones a Dios. Pero yo te aseguro, si tuvieran esas personas la capacidad de ver a Dios, probablemente se les caería la mandíbula, ¿verdad? De la impresión. Y que tal vez no sabrían ni siquiera qué hacer. Porque no saben adorar. Porque no saben ni siquiera cómo orar. Entonces es importante, hermano, que nosotros podamos entender esto. Ahora, en relación a la salvación del hombre y la misericordia de Dios, es importante decir lo siguiente. Tenemos una palabra que es la gracia que hemos estado hablando y también tenemos la misericordia, ¿verdad? Pero la gracia y la misericordia no es lo mismo, sin embargo, tienen una misma esencia, ¿verdad? En Dios, pero no es lo mismo. El apóstol Pablo enseñó en Efesios capítulo 2, versículo 8, que somos salvos por gracia. Salvos por gracia. Esto es un regalo de Dios, ¿verdad? Un don de Dios, un regalo. No hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que nosotros podamos pagar o dar para obtener el regalo de la salvación en nuestras vidas. Por esta razón, como es algo inalcanzable para nosotros, Dios en su misericordia y en su bondad nos regala la salvación por la cual obtenemos esta dádiva, ¿verdad? Y lo obtenemos por medio de la fe en Jesús. Incluso, si hablamos de la fe, podemos decir que ni siquiera la fe es de nosotros, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír su palabra. O sea, todo es de Dios. La salvación, hermanos, es un regalo de parte de Dios. Y muchas personas viven pensando que la salvación es una recompensa. Tal vez tú como cristiano hoy día piensas que la salvación es una recompensa porque un día tú oraste delante del Señor y te arrepentiste de tu pecado. A lo mejor lo hiciste genuinamente y recibiste la salvación, pero tienes un mal concepto en relación a la salvación, en pensar que la salvación es una recompensa. Esto es un grave error doctrinal, porque la salvación es un regalo, no es una recompensa. Tú y yo no merecemos nada, no hemos hecho nada que agrade a Dios como para que Él nos pueda dar la salvación o para nosotros tener el mérito de la salvación. La salvación no es una recompensa, la salvación es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios que viene por medio de la fe, que también viene por el oír la palabra de Dios. Por esta razón, estas personas que tienen un mal concepto de lo que es la salvación, de lo que es Dios, por esta razón estas personas no buscan la misericordia de Dios, porque piensan que es una recompensa que Dios les está dando de ser salvos. Entonces dicen, no, sí, misericordia, ¿no? Si yo, como yo soy bueno, como yo soy voluntarioso, acomedido, como dicen en otros países, entonces ya Dios me tiene que recompensar, ¿verdad? Están convencidos que aunque pequen, no pasa nada. Y que Dios está obligado incluso a perdonarlo, porque abusan de la misericordia de Dios. Transforman la gracia en un libertinaje, como dice el texto bíblico. Entonces debemos ser muy cuidadosos con esto, hermanos. Si eres salvo, si tú y yo hemos venido delante de los pies del Señor, hemos rendido nuestras vidas delante del Señor y tenemos la salvación, debemos ser cuidadosos.
Porque es importante meditar en esto, hermanos. Cada día que tú te levantes como cristiano, deberíamos pensar, ¿verdad? Y meditar. Este es el día que hizo el Señor, me alegraré, como dice el texto, y darle gracias al Señor porque ese día lo estás viviendo como un hijo suyo, eres salvo. Pero a veces no meditamos en esto, ¿verdad? Vivimos el día tan apresurado. Hay días que tú y yo amanecemos tal vez desanimados, ¿verdad? Porque a lo mejor hemos vivido un día malo, viene un día difícil, ¿verdad? A lo mejor mm, no tienes muchas cosas de este mundo buenas ahí que vengan, como que el escenario futuro próximo no se ve muy bien, entonces andas muy desanimado, bajoneado, como decimos en Chile. Bueno, y probablemente eso sea producto de que no meditamos día y noche en las bondades del Señor, en la misericordia del Señor, en lo que Dios tiene preparado para nosotros. No es Dios nuestro deleite. No nos deleitamos en el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor y confía en Él, dice el texto, en el Salmo. Pero ahí estamos, ¿verdad? Afanados, aplastados por todas las preocupaciones y nos levantamos desanimados. Pero qué distinto sería que comencemos el día pensando en nuestro Señor, en nuestro Redentor, en que Jesucristo murió por nosotros, en que tenemos esperanza, en que tenemos un futuro hermoso con el Señor, que aunque muramos, aunque todo en esta tierra termine, su palabra no pasará y estaremos con Él para siempre, eternamente, gozando junto a Él, donde no habrá más llanto, más tristeza, más dolor, contemplando al Señor. Hermano, eso si a ti no te da alegría, si eso no te anima en el corazón, entonces no has entendido nada. Entonces estás aferrado a las cosas de este mundo. Muchas veces las depresiones en las personas a las cuales podemos estar expuestos tiene que ver justamente con esto, por ignorar las verdades bíblicas, por no conocer a Dios, por no saber el lugar que te corresponde. Entonces es importante, hermano, que podamos volvernos al Señor. Ahora, si eres salvo, cuando nos toque llegar al cielo, tú debes saber que ninguna de nuestras obras nos llevó ahí. Si llegamos a estar ahí en el cielo, ¿verdad? Si estamos ahí delante de la presencia del Señor y nos vamos a encontrar, yo le voy a decir, hola hermano tanto, hola hermana tanta, ¿cómo está? Qué bueno que estamos acá, mire, qué glorioso, ¿verdad? Mire, estamos acá en la presencia del Señor, estamos en el cielo, hermano, mire qué maravilla. Esto era mucho más bonito de lo que nosotros nos imaginábamos, qué precioso, vamos a estar ahí, pero agradecidos. Bueno, cuando usted esté ahí, cuando usted y yo estemos ahí, tenemos que saber que ninguna de nuestras obras fueron las que nos llevaron a ese lugar. Mira, piensa en todas las buenas obras que tú puedas hacer, todas. Bueno, te quiero decir que ninguna de ellas te sirve para poner un pie en el cielo, ni siquiera para pasar por fuerita. Para entrar al cielo, Dios no considera ninguna de nuestras obras. Da lo mismo que alimentas a los perritos afuera. Da lo mismo que recojas abuelitos en la calle. Da lo mismo cualquiera de esas cosas. Si no tienes el amor verdadero en tu corazón, que es el de Dios, todo eso de nada sirve. Muchas personas piensan que son merecedores del cielo. De ahí nace la frase, "Hoy esta persona merece el cielo, ¿verdad?" Pero ninguna persona es merecedora del cielo por su buen corazón, por sus obras. Esto no es así, ¿verdad? Nadie entrará al cielo por sus obras. Había una frase ahí de evangelismo que le decían a la gente que aún no conoce del Señor, le dice, si usted va al cielo o al infierno. Y la gente ahí seguía, ¿verdad? Algunos decían, no, yo voy al infierno. Bueno, eran más sinceros. Pero algunos decían, no, yo creo que iría al cielo. ¿Sabe que yo creo que iría al cielo? Ah, sí. ¿Y por qué usted iría al cielo? Si a usted cuando llega al cielo le preguntan por qué lo tienen que dejar entrar al cielo, ahí, ¿verdad? En la portería del cielo, ¿qué va a decir usted? Tal vez muchos van a decir, bueno, yo soy bondadoso, he sido bueno, buen vecino, yo, yo cuido la comunidad, ¿verdad? Ayudo a la Teletón, pago mis impuestos, fui un buen jefe, o fui un buen empleado, fui un buen esposo, un buen padre, etcétera, respetuoso, educado, etcétera.
Ah, ok. Le van a decir ahí la portería, bueno, entonces, bajo esas razones no puede entrar al cielo. ¿Pero cómo? No puede entrar al cielo. ¿Sabe por qué? Porque la única forma de poder entrar al cielo es por medio de Jesucristo. Es la única forma, por medio del sacrificio en la cruz de Jesucristo, esa misericordia, esa gracia que Dios tuvo con nosotros, ese regalo, ese favor inmerecido de la salvación, es solo por los méritos de Jesucristo. Distinto es que si usted llega al cielo, ¿verdad? Y le dicen, a ver, una pregunta, para ver si estamos claros. ¿Por qué lo tengo que dejar entrar al cielo? Por Jesucristo. Ah, ok, pase. Esta invitación de que podemos ir al cielo, esta invitación que nos hace el Señor de ir a la presencia al cielo, no es una invitación en modalidad de turista. Usted nos lleva, había una alabanza que era antigua, ¿verdad? Yo la entiendo, y está bien, decía, agarra tu pasaportes, ¿verdad? Usted cuando viaja a otro país, ¿verdad? Tiene que llevar su pasaporte. Entonces la alabanza decía, agarra tu pasaportes y arregla cuentas con el Eterno. Eso lo quería decir en el sentido de que el Señor viene y nos vamos con el Señor pronto, ¿verdad? Pero mire, ahí hay un error, ¿verdad? Y no es que seamos rebuscados, pero hay un error porque nosotros no nos vamos en modalidad de turistas al cielo. Nosotros nos vamos como ciudadanos. Un ciudadano no necesita tener estos permisos para poder entrar porque estamos ahí, ¿verdad? Usted tiene su cédula de identidad como ciudadano del cielo, ¿verdad? Cuando usted recibe a Cristo en su corazón de manera genuina, nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida, ¿verdad? La Biblia dice, cuando se abrió el libro, ¿verdad? Todos los que no fueron encontrados en ese libro fueron enviados al juicio eterno. Pero si usted realmente rindió su vida delante del Señor por medio de su fe y hay un arrepentimiento genuino delante del Señor, entonces usted está ahí con el Señor. Vamos a estar en la presencia del Señor, vamos a ir al cielo, pero no como turistas. Porque el turista en un momento se tiene que devolver. A nosotros nos gusta ser turistas, conocer cosas, ¿verdad? Pero llega un momento en que nos tenemos que devolver. Cuando tú y yo vayamos al cielo es para estar con el Señor para siempre. Y ahí estarán conmigo para siempre. Nos dice el Señor en su palabra tantas veces, ¿verdad? Porque somos ciudadanos, porque somos coherederos con Jesús. Por eso la Biblia llama necio al que rechaza el mensaje de salvación. Hay que ser muy necio, hermano, para rechazar este tremendo regalo. Escuche esto. Piense por un momento que es verdad. A todos los que están escuchando les quiero regalar, sin pedirles nada a cambio, les quiero regalar un viaje por todo el mundo, con todo pagado en los mejores hoteles. Mire, se está sonriendo. Le vamos a regalar también una gift card para que usted vaya a las mejores tiendas antes de irse de viaje, se compre toda la ropa que usted quiera, ¿verdad? Puede ir al mejor salón de belleza, ¿verdad? Lo que usted quiera, para que se vaya ahí bien, bien bonito a su viaje, ¿verdad? Por todo el mundo usted elige por qué países quiere partir. Le vamos a regalar también un vuelo en un jet privado, ¿verdad? Con todo el servicio, ¿verdad? Usted va a tener, además, cuando vaya por el viaje, va a tener otra tarjeta, una gift card, en donde usted va a poder comprar lo que quiera, ¿verdad? Sin ningún tipo de límite. Le voy a asegurar que en su viaje usted le vamos a poner una vacuna para que usted no se contagie de nada, va a poder andar sin su mascarilla, su tapaboca. Ese es el regalo que le tengo para ustedes. ¿Qué les parece? ¿Cuántos de ustedes quieren este regalo? Ah, ¿no lo quiere? Bueno, solamente una persona necia, ¿verdad? Podría decir, no, yo no quiero ese regalo, ¿verdad? Orgulloso a lo mejor. Bueno, ahora yo le estoy dando este regalo que es bien burdo. Ya les quiero decir que no me escriban para cobrarme el regalo porque yo dije al principio que era una suposición nada más, ¿ok? El hermano Fernando acá me pone amén. ¿Será por el regalo, hermano? ¿O será lo que dije anteriormente? Vamos desfasados. Bueno, pero el tema de esto, de esta comparación, es porque el regalo de la salvación, hermanos, es mucho más que todo esto, hermanos. Nosotros no vamos a viajar no vamos a viajar en un avión, vamos a tener un cuerpo glorificado que nos permite ir a donde queramos. No vamos a tener que llevar un vestido que se gasta, vamos a tener
vamos a ser vestidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No vamos a ir a un restaurante siete tenedores. Vamos a ir a sentarnos a la mesa del Señor, donde Él ha preparado moradas, banquetes para todos nosotros. No vamos a ir no vamos a disfrutar de un mundo, de un planeta en corrupción, un planeta que tiene hoy día esto del calentamiento global. Vamos a disfrutar de la Tierra durante 1000 años, de la forma que de la forma que originalmente era, ¿verdad? Cuando se restaure este planeta. Y vamos a vivir luego eternamente con él para siempre. Entonces, y por otra parte, que es lo más importante, vamos a estar con el Señor para siempre, sin enfermedades, ¿verdad? No va a ser una vacuna contra las enfermedades, va a ser salud, vida eterna con el Señor. No habrá más tristeza, más llanto, más temor. Entonces, una persona que rechaza este regalo de parte del Señor es una persona necia, ¿verdad? Solo la necedad, producto del engaño del pecado, puede llevar a una persona a rechazar el mensaje de salvación. Y que más encima te digan que no te van a cobrar nada, que Cristo ya pagó todo. Un día, cuando el necio habite el infierno o el lago de fuego eternamente, lamentará su necedad, pero estará convencido por el mismo Señor que merece estar ahí, pues el Señor le va a recordar todas las oportunidades que tuvo en vida de recibir el regalo de la salvación. Tal vez ahora está escuchando a alguien que aún no conoce al Señor, y este sea tu día, ¿verdad?, para recibir este regalo de parte de Dios. Y no te estoy haciendo un evangelio de ofrecimiento, te estoy diciendo que debes rendir tu vida delante del Señor y arrepentirte de tus pecados y comenzar a vivir una vida que es conforme a lo que Dios ha establecido para que puedas gozar de toda la salvación, de todo lo eterno que Dios preparó para sus hijos. Pero hoy es el día. Dice por ahí el dicho popular, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Yo mejor te digo, no des por tardanza la venida del Señor y arrepiéntate en tu vida. Y si eres cristiano y estás en desorden, ordena tus pasos. Si eres un cristiano mediocre, si eres un cristiano ahí como que sí, como que no, bueno, ordena tu vida. Ponte delante del Señor y dile, Señor, examíname. Y te aseguro que el Señor va a encontrar muchas cosas en tu vida. Vuélvete a Cristo. Entonces la gracia es un regalo de Dios. Estamos hablando de la misericordia de Dios. Estamos diciendo que la gracia es un regalo de Dios, es un don de Dios. Es un regalo inmerecido. La palabra gracia, en su original, charis, implica, se explica de manera ilustrativa que se requiere un esfuerzo, ¿verdad? Se requiere un sacrificio de alguien para darte algo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú haces un obsequio, ¿a cuántos de ustedes les gusta hacer obsequios? Bueno, cuando usted hace un obsequio, se lo hace a una persona que usted estima, usted se esfuerza, ¿verdad? Tal vez para reunir el dinero, si va a ser algo material. Luego se da el tiempo para ir a buscar ese regalo. A mí no me gusta regalar, por ejemplo, cosas. A mí por ejemplo, en la Navidad no me gusta cuando tengo que hacer un regalo porque los tengo que hacer. No me gusta en el sentido que nada me gusta, ¿verdad? O sea, siempre estoy pensando en la persona y trato de. No estoy diciendo que gaste una millonada de plata, sino que uno comienza a pensar en qué regalo le doy, ¿verdad? Y uno busca lo mejor. O sea, a lo que quiero llegar es que usted se esfuerza porque ese regalo sea algo significativo, ¿verdad? Eh, Usted busca ese regalo, o sea, usted hizo algo, hay un sacrificio ahí para poder hacer eso, ¿verdad? Independiente del valor que tenga ese regalo. Luego usted se lo da, ¿verdad? A esa persona a la cual usted estuvo pensando en regalárselo, ¿verdad? Y esa persona, usted espera que lo que valore y que cuide el regalo que usted le dio, ¿verdad? Qué feo es cuando, por ejemplo, tú le das un regalo a alguien y luego vas a su casa y luego ves que está por ahí tirado, ¿verdad? Incluso algunos que no están ni lo sacaron de la caja, ¿verdad? Eh, Podríamos decir que no tiene ni un valor para esa persona ese regalo, ¿verdad? Bueno, ahora en base a este ejemplo doméstico, podemos nosotros entender que el regalo de la salvación es algo que debemos valorar, hermanos. Es algo que debemos atesorar. Es algo que debemos cuidar. Es un regalo que viene de Dios.
Si a lo mejor alguien te dio un regalo por ahí, alguien importante, a lo mejor tú lo guardas. Si a lo mejor alguien te dio un artista famoso, te dio un autógrafo, ¿verdad? Te lo regaló, lo guardas, ¿verdad? Y lo cuidas. Porque es algo que de valor, tal vez. Pero a veces no valoramos este regalo de Dios que es la salvación. Hermanos, no pisoteemos la gracia de Dios. Tampoco la despreciemos. Su misericordia es hoy. La gracia de Dios está sobre los creyentes. La gracia de Dios está sobre los creyentes porque tiene que ver con la salvación. Y la misericordia de Dios es extensiva a toda la creación, como lo aprendíamos al principio. En el caso de los cristianos, la gracia ya nos alcanzó, ¿verdad? Y su misericordia nos sostiene. ¿Nos sostiene cuándo? Día a día. Su gracia ya nos alcanzó y la misericordia nos sostendrá día a día. En la Biblia dice que la gracia de Dios se renueva o que es nueva, ¿verdad? Cada día. Porque usted debe saber que en relación a la gracia, el Señor ya murió por nosotros una vez y para siempre, ¿verdad? Lo vemos en la Biblia. Entonces ahí la gracia del Señor nos alcanzó un día. Una vez y para siempre murió el Señor por todos. Ahora por medio de eso tenemos la seguridad de la salvación. Sin embargo, la misericordia de Dios se renueva cada mañana. ¿A usted le ha sucedido, por ejemplo, que hay días en que todo está mal? Hay días en que usted, como les decía al principio, que se levanta así como atravesado, ¿verdad? No tenemos ganas de nada. ¿Le ha pasado alguna vez o no? Bueno, pareciera que no hay esperanza, ¿verdad? Las malas noticias, está todo ahí. Luego usted finaliza ese día, ¿verdad? Se duerme así medio enojado, ¿verdad? Medio enfadado, ¿verdad? Se le echó a perder hasta la comida que hizo, todo mal, ¿verdad? Y usted se duerme ese día, ¿verdad? Usted a lo mejor oró al Señor y le dijo, Señor, este fue un mal día. Quiero puro dormir, quiero puro olvidar. Ya que pase luego este día, dicen algunos por ahí, ¿verdad? Como una fórmula mágica. Y al día siguiente ya todo pasó, ¿verdad? Y usted dice, oh, me estaba ahogando en un vaso de agua y viene la solución a lo mejor a su problema o amanece con más vitalidad, etcétera, ¿verdad? Bueno, la misericordia del Señor se renueva, ¿verdad? Y nos alcanza cada mañana. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, Lamentaciones capítulo 3, en el versículo 22. ¿Qué nos dice? Lamentaciones 3:22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Miren, ¿por qué Dios no ha destruido este planeta? Solo por su misericordia. Porque de que lo merecemos. ¿O no? Bueno, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y en el versículo 23 nos dice esto: nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Y ahí dice, grande es tu fidelidad. Vamos a hablar también de la fidelidad del Señor. Entonces, gracia y misericordia no es lo mismo, pero tienen la misma esencia. Su gracia es para salvación y su misericordia es para sostenernos cada día y para experimentar también su bondad. Ahora el apóstol Pablo nos habló acerca de esto, lo vamos a leer ahí en Efesios capítulo 2, versículo 4. Leamos Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice, así vamos a leer del 4 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 4, perdón. Ay, Señor. Dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí dice, entre paréntesis, por gracia sois salvos. O sea, esto es por regalo de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, ninguno de nosotros teníamos ningún mérito de sentarnos en los lugares celestiales junto a Jesús. Y ahí estamos los patúos, ¿verdad? Sentados en los lugares celestiales junto con Cristo, pero nosotros no lo merecíamos. Esto es mérito del Señor. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el versículo 8, que es el que siempre citamos, ya lo resume, dice, porque por gracia
sois salvos, o sea, por regalo, por un favor inmerecido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Versículo 9 lo aclara más. No por obras. No somos salvos por obras, no por ayudar, por hacer esto. No, no, no. Las obras son la manifestación de que Jesús habita en nuestras vidas. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Esta palabra hechura es la palabra griega poema. Somos un poema de Dios, ¿verdad? Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios trazó la vida del hombre por medio de su palabra para que nosotros andemos de antemano en ellas. Y ahí estamos, ¿verdad? A veces torciéndonos. Pero Dios ya trazó, por medio de su palabra, una vida recta para los hijos de Dios. Es tu decisión hoy día. Entonces estamos muy claros en que Dios es misericordioso y ahora nosotros debemos manifestar esa misericordia hacia los demás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque ya vimos que este es un atributo de Dios. Pero ¿cómo vamos a manifestar este atributo de Dios ahora en nuestras vidas? Por ejemplo, compartiendo el mensaje de salvación con los no creyentes. Cuando tú le compartes a otro el mensaje, lo que tú has visto y oído del Señor, tú estás siendo misericordioso. Primero estás siendo obediente al Señor porque estás cumpliendo esta gran comisión de ir por el mundo y predicar el Evangelio, pero también estás siendo misericordioso con aquel que tiene un corazón miserable, sin Dios, sin esperanza, y le estás compartiendo lo que tú has podido conocer. Dijeron las personas que vieron a Jesús ahí, ¿verdad? Resucitado, le dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Hay muchos cristianos, lamentablemente, que conversan con gente que no es cristiana, los ven en momentos de sufrimiento, momentos difíciles, y no son capaces de compartir con ellos el mensaje de salvación. No son movidos a misericordia cuando lo pueden hacer. Por miedo, por vergüenza, incluso la mayoría de las veces por mal testimonio de ellos mismos. Entonces no se atreven a decir que son cristianos. Ese es otro tema. Pero los cristianos debemos ser misericordiosos en el compartir con otros el mensaje de Cristo. Ya si esa persona no lo quiere escuchar, eso ya va a ser un problema de ellos con Dios. Pero si tú y yo podemos compartirlo, hagámoslo. Entonces, los cristianos podemos manifestar la misericordia compartiendo el mensaje de Dios. Esa es una de las mejores formas. También los cristianos podemos manifestar la misericordia de Dios en nuestra vida siendo bondadosos, bondadosos con la obra del Señor, ¿verdad? Estos días hemos estado en la construcción, los hermanos que vienen a colaborar han manifestado, ¿verdad?, en su vida de ser bondadosos en venir, colaborar, ¿verdad? Porque no es una obligación, ¿verdad? Entendemos todos que no es una obligación. Pero cuando lo hacemos, estamos manifestando también nuestra bondad, ¿verdad? En querer colaborar con la obra del Señor. Somos bondadosos y la bondad se puede manifestar de muchas formas tangibles, ¿verdad? No solamente en voy a orar por ti, hermano. Es como si alguien te dijera, hermano, estoy pasando necesidad. Ya, hermano, no te preocupes, voy a estar orando por ti. Amén. Eso podría ser hasta una piedra de tropiezo para otros. Lo que la Biblia nos enseña es todo lo contrario, que debemos ayudar al necesitado, ¿verdad? Entonces debemos ser bondadosos con la obra del Señor y también con el necesitado. Ahora, tenemos que tener un equilibrio también en esto. Nosotros como iglesia, en algún momento, ¿verdad? Hemos estado ayudando a gente, ¿verdad? O tal vez usted lo ha hecho y ha podido experimentar que la gente a veces aprovecha, que la gente viene por los panes y los peces. Y ahí debemos tener un equilibrio, ¿verdad? Debemos ayudar conforme a lo que Dios nos guíe y ser muy prudentes en esto, ¿verdad? Porque acá hay mucho abuso, ¿verdad? Usted puede ser una persona muy bondadosa, muy misericordiosa, y hay gente que se va a aprovechar. También debe ser sabio,
¿verdad? También usted debe tener el equilibrio, porque si en su familia no hay los recursos suficientes, entonces usted no puede ser tampoco dadivoso si va a dañar a su familia. Ese es otro tema, ¿verdad? Entonces tampoco estoy hablando de que usted espere que tener todo para recién comenzar a dar. Yo creo que usted es una persona que Dios le habla y usted entienda a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces debemos ser equilibrados en esto, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, versículo 10, versículo 7, Mateo 5, 7, ahí nos habla acerca de las bienaventuranzas. Bienaventurado es una palabra que significa, viene del griego macario, significa dichoso, feliz. Y en Mateo capítulo 5, 7, justamente está ahí el monte de las bienaventuranzas. Y el Señor le está diciendo muchas cosas a sus discípulos, ¿verdad? Que los hacen dichosos y felices. Y acá dice, bienaventurados los misericordiosos. Dichosos, felices, los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia. Es vale decir que si tú quieres alcanzar misericordia aparte del Señor, que lo que debemos ser entonces, misericordiosos. Ahora, no hacerlo por un interés. Tiene que salir del corazón. Si eso no está fluyendo en tu vida como cristiano, en lo que es la misericordia, debes ir en oración al Señor porque puede ser que hay algo ahí que está todavía arraigado en tu corazón. Pero del corazón del creyente debe salir la bondad, porque es una manifestación del Espíritu de Dios, de los atributos de Dios. Los cristianos debemos ser hospitalarios, respetuosos, respetar a los demás, amar a tu prójimo, cuidar tus palabras, cuidar tus actitudes frente a los demás. Porque a veces dañamos a las personas con nuestras malas actitudes, con nuestras malas palabras. Entonces, debemos ser misericordiosos. Y si queremos alcanzar misericordia, debemos ser misericordiosos. De lo contrario, va a ser mucho más difícil. Cuando en la oración del Padre Nuestro dice, perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Misericordia, ¿verdad? Entonces, los cristianos debemos ser movidos a la misericordia hacia los demás. ¿Puede usted apadrinar una persona, ayudar a alguien? Sin duda que sí. Pero todo eso debemos hacerlo en oración. Recuerde que el corazón muchas veces es engañoso. Ahora, como dato estadístico, la palabra misericordia está mencionada muchas más veces en el Antiguo Testamento, más veces está entonces en el Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sin embargo, la misericordia del Señor sigue siendo la misma. A pesar de que en el Nuevo Testamento se dice menos veces, la misericordia del Señor sigue siendo exactamente la misma, no ha disminuido. Ahora, para finalizar, vamos a leer una historia. Lucas capítulo 10, 25. Vamos a leer la historia del buen samaritano. Vamos a leer esta historia. Lucas 10, 25. Se me olvidaba mencionar algo en relación a la misericordia, en relación a lo ministerial. La iglesia, la iglesia, nosotros tenemos un ministerio que es de misericordia, ¿verdad? Que ha ido en ayuda de muchos hermanos, incluso de gente de afuera. Hoy día estamos, por malas experiencias, estamos más enfocados en la misericordia hacia los hermanos fieles en la congregación, ¿verdad? Porque por acá ha pasado gente que han sido sinvergüenza y en cierta manera se han abusado de la bondad de muchos de nosotros, incluso como congregación, ¿verdad? Debemos ser sabios. Pero debemos saber nosotros también que como iglesia no somos nosotros llamados a desarrollar un ministerio de misericordia en primer lugar, ¿ok? Como iglesia podemos ayudar, podríamos poner hasta una fundación, lo que sea, pero sin dejar lo más importante que es nuestra función como iglesia, que tiene que ver con la predicación de la palabra, la edificación de los santos, de todos ustedes, el evangelio, ¿verdad? La comunión. Es eso, esa es nuestra principal función como iglesia, ¿verdad?
Muchas veces las iglesias comienzan, ¿verdad?, a desarrollar sus obras caritativas, misericordiosas, y se vuelven fundaciones más que iglesias. Entonces debe existir un equilibrio, ¿verdad? En la Biblia se habla con mucha claridad en relación a la misericordia, ¿verdad? En relación a cómo actuar, ¿verdad? En la ayuda interna. Pero lo más importante dentro de una iglesia tiene que ser la predicación de la palabra del Señor, ¿verdad? No podemos reemplazar eso por otras cosas. Me explico, ¿no? Para que quedemos claros en eso. También nosotros no podemos obligar que todas las personas tengan un llamamiento en alguna área, ¿verdad? Entonces es importante que cada uno de ustedes también lo pueda comprender. ¿Ok? Bien, vámonos entonces al texto de Lucas capítulo 10, 25 hasta el 37. Vamos a leer acá la historia del buen samaritano. ¿Qué es lo que dice esta historia? Dice Lucas 10:25, dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, querían probar a Jesús, y le dicen, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? El 26 dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? O sea, ¿cómo la interpretas? Aquel respondió, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, ¿eh? Y le dijo, bien has respondido, haz esto, ¿qué cosa? Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y ama a tu prójimo. Haz esto y vivirás. Ok, esa era la respuesta acertada, precisa, ¿verdad? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Tiene usted que recordar que en el contexto judío, para ellos el prójimo era solamente el judío, ¿verdad? Y hay un tema hasta el día de hoy en relación a eso. Entonces le dice, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, Jesús le responde, ¿verdad?, con esta enseñanza. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. O sea, una desgracia para ese hombre. Recordemos que eh, sigamos. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote tenía el conocimiento de la palabra de Dios, estaba en el templo, ¿verdad? Y vio esta situación, no es que no la haya visto, vio a este hombre ahí malherido, tirado en el camino, y dice que pasó de largo. El versículo 32 nos da el ejemplo con otro personaje. Asimismo, un levita, ¿verdad?, que eran los que estaban ahí en el templo también, al servicio del templo de Dios. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pasó de largo. Pero un samaritano, los samaritanos eran, los samaritanos eran aquellos que eran judíos, que en algún momento se habían mezclado con los no judíos, ¿verdad? Entonces ellos eran echados de la ciudad y se fueron a vivir a un lugar que era Samaria, ¿verdad? Y hay todo un contexto. Bueno, los judíos no pasaban por Samaria, no podían saludar a un samaritano. Recordemos que Jesús tiene una conversación con la mujer samaritana, ¿verdad? A ella le enseñó lo que es la adoración. Pero dice que pasó un samaritano por este mismo camino, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, del hombre que estaba herido, y viéndole, dice que fue movido a misericordia. Fue movido en su corazón a ser misericordioso. Tal vez pasó, lo vio y como que pensó en seguir de largo, ¿verdad? Pero fue movido a misericordia. Y dice que se le acercó. Y acercándose, no solamente le preguntó cómo estás, estás bien, no, dice que vendó sus heridas. Mira, aquí está la manifestación, el acto de la misericordia, no solamente moverse a misericordia en el corazón, así como pobrecito, lo voy a ayudar. No, nos dice que hizo algo, ¿verdad? Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, se despojó de lo que él tenía, ¿verdad? Y poniéndole en su cabalgadura,
Dice que lo llevó al mesón y cuidó de él. El mesón era un lugar ahí, ¿verdad? Y cuidó de él. Versículo 35. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio a los mesoneros y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, recuerda que está bastante mal herido. Tal vez usted, si es materialista, no estaría dispuesto a llevar a una clínica, a un hospital, a un herido, ¿verdad? El gobierno, ¿verdad? Dirían por ahí algunos. Pero dice que este hombre se lo llevó, lo cargó, lo cuidó y lo llevó a un lugar para refugiarlo. Pagó todo eso, ¿verdad? Dijo, si gastaba más, yo lo pago de vuelta. Y ahí estaba entonces esta enseñanza, ¿verdad? De la misericordia. Entonces Jesús le dice, ¿quién pues de estos tres, el sacerdote, el levita y el samaritano, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Muy bien. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hoy día el Señor nos dice, ve tú y haz lo mismo. Se da cuenta que es bonito conocer la misericordia del Señor, las bondades, los atributos, todo eso es bien bonito, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Pero cosa distinta es vivir ahora la misericordia de Dios. Tal vez Dios está movido en misericordia en algún área y tú no lo has hecho. Tal vez Dios ha puesto en tu corazón algo, ¿verdad? No lo has hecho. Tienes que ir delante del Señor, arrepentirte de eso y hacer lo que tienes que hacer. Haz tú lo mismo, dice el Señor hoy día. Hoy día la sociedad, ya para finalizar, la sociedad se ha vuelto tan individualista. La sociedad se ha vuelto... el COVID nos ha llevado, ha sacado quizás lo peor de nosotros. Y a veces nos sorprendemos de nuestras actitudes. La falta de misericordia, la falta de empatía, ¿verdad? Hacia los demás. Entonces, esta es una reflexión que nos debe llevar a examinar nuestro corazón delante del Señor y ser restaurados. Porque Dios quiere que vivamos conforme a su voluntad. Y lo que Jesús nos diría hoy día es, haz tú lo mismo. No solamente te quedes, hermanos, con el conocimiento del Dios de amor, con el conocimiento del Dios de paz, el conocimiento del Dios de misericordia. También debemos nosotros manifestar esto porque son atributos comunicables, son atributos que deben estar presentes en la vida del ser humano. Yo te quiero invitar en esta ya tarde a que podamos reflexionar acerca de esto, para que seamos agradables delante del Señor, podamos tener el corazón lleno de paz y podamos disfrutar de todas las bondades del Señor. Porque si queremos misericordia, debemos también nosotros ser misericordiosos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias por esta reflexión, gracias Señor por tu misericordia, que es nueva cada mañana. Señor, hoy día hemos comprendido este atributo que te pertenece, Señor, tu misericordia, que cada día, Señor, se renueva, tu gran misericordia, Señor. Hemos entendido que eres rico en misericordia, hemos entendido que tu misericordia es eterna para los que te tememos. Gracias, Señor, por ello. Pero también hoy día, Señor, estamos entendiendo que debemos ser misericordiosos. Debemos ser bondadosos. Señor, ayúdanos en esta mañana, en esta tarde. Señor, necesitamos de ti. Señor, necesitamos que nuestra teología sea vida en nuestras vidas.
no solamente sea una definición, que no solamente sea un conocimiento más de algo, sino que sea vida. Que podamos hoy día vivir esto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, haznos conocerte cada día más. Bendícenos como iglesia, Señor. Que no seamos contagiados, Señor, por la maldad, por la indiferencia, Señor, de este mundo. Señor, ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, ten misericordia en nuestras vidas y anímanos, Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu exhortación. Y que esta palabra, Señor, quede en nuestros corazones. Que esta palabra, al terminar esta transmisión, que no se quede ahí, sino que podamos reflexionar en esto que tú has tenido para nosotros, este alimento que tú nos has querido dar en esta mañana, que lo podamos masticar, que podamos disfrutar de cada uno de estos ingredientes y que podamos ser nutridos en el corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a los hermanos en sus hogares. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos para alcanzar también cada día tu misericordia. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén.